Juan 8:31. Solamente un solo versículo, sígueme por favor con su vista. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, dijo Cristo, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Que escucharon bien? En 30 dice, hablando él estas cosas, Jesucristo, muchos creyeron en él, muchos judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por su palabra. Hables con nosotros aquí en esta tarde. Ayúdanos, Señor, necesitamos ser discípulos de verdad de su Hijo Jesucristo. Discípulos de verdad de Jesucristo. Hay gente que el Señor dice que es salvo, y gracias a Dios por eso. Pero el asunto es que muchos no son discípulos de Cristo, no son cristianos de verdad. Ahí andan en sus casas cuando deben estar aquí en su iglesia, escuchando palabra de Dios. Hay gente que no quiere escuchar, rechaza la palabra de Dios, no quiere convicción por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Oh Señor, este mundo necesita escuchar su palabra para la salvación, para ser cambiada, salva, bautizada, discipulada. Necesitamos, Señor, su ayuda aquí en esta tarde. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Puesto para asiento. Entonces, mira, estamos hablando de atributo número 6. Se llama el título Ser discípulo de Cristo. Ser un discípulo de Cristo. Hay 12 atributos que estamos viendo de la vida cristiana. ¿Okay? La semana pasada vimos ser un hijo de Dios. Gracias a Dios, cuando somos salvos, somos hijos de Dios e hijas de Dios. Amén. Si uno no es salvo, no es hijo de Dios, no es hija de Dios. Pero cuando uno es salvo, dice la Biblia bien claro y directo, somos hijos e hijas de Dios. Amén. Y la Biblia nos dice aquí, hermano, en esta tarde, que Cristo, hablando con unos judíos que fueron recién salvos, o sea, no pasó mucho tiempo, unos minutos a lo mejor, dice la Biblia en 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, muchos creyeron en Jesucristo y recibieron a Cristo como su único Señor y Salvador. Y dice en 31, entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Los discípulos de Jesucristo son los que, o uno tiene que ser salvo. Uno tiene que ser salvo para que pueda ser discípulo de Cristo. Si no es salvo o salva aquella persona, la persona no puede ser un discípulo de Cristo. ¿Me está escuchando, hermano? Pero el asunto es que todo cristiano debe ser, o todos los que somos salvos, debemos ser, mejor dicho, todos los que somos salvos, debemos ser discípulos de Cristo. Amén. Discípulos de Cristo. Mira, aquí en esta tarde, la Biblia dice, número 1, dice, permanecieres. La palabra permanecieres aquí significa, escúchame bien, para que pueda entender el mensaje: quedar, continuar, vivir o seguir, perdón. Quedar, continuar, vivir o seguir. La palabra o la frase mi palabra significa algo dicho, comunicación, doctrina, predicación o hablar. Cristo dijo a los judíos, si los que son salvos, apenas que se fueron salvos, dicen: si vosotros permanecieres en mi palabra, si quedes en mi palabra, si continúes en mi palabra, si vives en mi palabra, si sigues mi palabra, amén, dice él, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo creo que el problema que tenemos hoy en día es que tenemos gente que se dice cristiana, pero no permanece en la palabra de Dios.
Ellos tienen sus creencias, sus pensamientos, fueron inculcados de una manera. Una iglesia le dijo, un pastor le dijo, están escuchando pastores falsos, están escuchando leyendo materiales o escuchando mensajes o cosas así, hermano, que no son de la Biblia, no son cosas bíblicas, y entonces no han permanecido en la palabra de Dios. ¿Ok? Cristo está bien claro y directo, hermano. Él dice otra vez, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en mi doctrina, en mi predicación, en mi hablar, en todo lo que Cristo enseñó, en lo que dice solamente su palabra. Eso es algo que yo he predicado, enseñado desde que llegué, hermano. No importa lo que el pastor dice, no importa lo que el hermano dice, no importa lo que el maestro de la escuela dominical dice. Lo más importante siempre es lo que dice la palabra de Dios. Es lo más importante de todo. El pastor, el maestro, la persona que está enseñando, predicando, no debe enseñar o predicar nada de lo que no está en la Biblia. Amén. Solamente lo que está en la palabra de Dios. Entonces, Cristo dijo, si quedamos, si continuamos, si vivimos, porque no solamente es oír, es hacer. ¿Me está escuchando? Vivir significa la palabra permanecieres. Seguir. Si nosotros quedamos, continuamos, vivimos, seguimos, ¿qué? La palabra de Dios, aquí, la Biblia, todo lo que Dios nos ha dicho, todo lo que Jesucristo predicó, todo lo que está aquí en su palabra, nosotros debemos seguir la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios. Él dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces aquí, otra vez, Cristo está hablando de su palabra, de la Biblia. De la Biblia. Y si uno se dice salvo, dice la Biblia, y queda o sigue la palabra de Dios, que viene y sigue la palabra de Dios, es un discípulo de Cristo. Vamos a Juan 14:15, perdón. Juan 14:15. Hemos visto a Juan 14:15 antes. Un versículo muy sencillo y dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces significa que lo mismo de permanecer. Vamos a quedar, vamos a continuar, vamos a vivir y vamos a seguir la palabra de Dios, ¿verdad? Si somos salvos y vamos nosotros a quedarnos quedarnos bien en la palabra de Dios y ser un discípulo de Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ok? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, nosotros debemos entender que debemos permanecer en la palabra de Dios. Debemos amar a la palabra de Dios. Debemos seguir a la palabra de Dios. Por eso, hermano, ¿cómo uno puede decir, por ejemplo, no diezmo, pero yo amo a Cristo, yo amo a Dios? No es posible. Uno no quiere leer la Biblia, no quiere orar y dice, pero yo amo a Cristo. Es imposible. Es imposible. Andamos nosotros desobedeciendo la palabra de Dios cuando es así. Uno dice, yo amo a Cristo, pero no viene a todos los cultos. Es imposible, hermano, porque uno que permanece en la palabra de Dios va a ver por medio de la lectura, la enseñanza, la predicación, que debe hacer esto, que debe hacer aquello, y Dios va a convencer, Dios va a dar convicción, y uno que es salvo de verdad va a escuchar y va a obedecer. Va a escuchar y va a obedecer. A lo mejor no en el principio, hermano, pero digo yo, Dios va a estar trabajando, Dios va a estar trabajando, Dios va a estar obrando, y luego uno va a escuchar y va a venir. Amén. Una persona que no viene, una persona que no lea la Biblia después de un año, 2 años, una persona que no ore, hermano mío, hay que checar si uno es salvo. Hay algo mal con la salvación de uno, si se dice así. Amén. Porque la Biblia dice que conoceremos
a todos por su fruto. Debe haber fruto que uno es salvo. Entonces la palabra de Dios también dice que la lectura de la palabra de Dios será una delicia. Vamos nosotros a Salmos 1. Me encantan los salmos. Si uno es salvo, permanecerá, quedará, seguirá, continuará, en la palabra de Dios. Yo creo honestamente, por eso muchos no son salvos, porque la Biblia dice claro, directo, Cristo dijo, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, solamente los que son salvos. Dice la Biblia, bienaventurado o bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Un discípulo de Cristo andará meditando en la palabra de Dios de día y de noche, y le será una delicia leerla, estudiarla y escuchar predicación. Hermano mío, escuchar enseñanza será su delicia. Será su delicia. Será para él una tremenda bendición. La palabra de Dios quedará en la palabra de Dios, continuará en la palabra de Dios, vivirá, seguirá la palabra de Dios. Un discípulo de verdad. Un discípulo de verdad. Vamos a fallar de vez en cuando, sí, como no, hermano. No hay que pensar, entonces debemos ser perfectos. No, vamos a pelear, vamos a batallar de vez en cuando, porque somos seres humanos y pecadores. Amén. Pero no todo el tiempo. No todo el tiempo, no todos los días, no todas las semanas. Entonces, si uno dice que es salvo y no quiere permanecer conforme a lo que dijo Cristo, y no quiere permanecer en la palabra de Dios, no es un discípulo. No es un discípulo de Cristo, hermano. La verdad, es un mentiroso. Porque uno no puede decir, yo soy discípulo de Cristo, yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo, porque uno que ama a Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama a Cristo va a guardar sus mandamientos, va a guardar su palabra, va a obedecer su palabra, va a hacer todo posible para cumplir con la palabra de Dios, ¿no? Y si uno, hermano, está batallando, obviamente va a pedir ayuda. Va a pedir dirección de parte de Dios, tal vez va a pedir ayuda de parte del pastor, va a pedir oración de parte de los hermanos, va a ver que uno está aquí, a lo mejor llega tarde, a lo mejor llega cansado, a lo mejor llega triste, pero está aquí, hermano mío, y se ve que uno en verdad quiere escuchar palabra de Dios, pero hay un esfuerzo. Amén. Hay un esfuerzo, no perfecto, pero hay un esfuerzo. Un pastor, hermano mío, dijo así, él dijo, solamente la fe salva. Solamente la fe salva. ¿Están escuchando? O sea, seremos salvos, o uno es salvo, yo soy salvo, usted es salvo, pero yo digo, uno es salvo solamente por la fe en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. Amén. Como dice Efesios 2, 8 y 9, no es por obras. Pero el pastor dijo, solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. Escuchó bien, solamente la fe salva, pero la fe que salva no está sola. Vamos a Santiago 2:7. Santiago 2:7. Entonces, hermano mío, ¿qué significa? En otras palabras, si una persona es salva de verdad, va a haber fruto de su salvación, y parte del fruto de su salvación es uno va a querer ser discípulo de Cristo. Uno va a querer ser discípulo de Cristo. Si no quiere ser discípulo de Cristo, hay algo mal con su salvación. Vamos a Santiago 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene ¿qué? Amén. Así también la fe, si no tiene ¿qué? Obras, es muerta en sí misma. ¿Qué obras?
no solamente está hablando de ser maestro, de ser pastor, de ser mujer. Hermano mío, si no hay fruto de ser salvo, ¡wow! Yo quiero leer mi Biblia, yo quiero orar, yo leo mi Biblia, yo oro, yo llego a la iglesia, yo quiero escuchar. Mira, el Señor me habló esta semana, este domingo, acerca de mi vestimenta, me habló acerca de la música, me habló acerca de esto, me habló acerca de aquello, y lo voy a hacer. Amén. Uno sí, hermanos, discípulos de Cristo, en aquel momento, porque escuche y hace. Escuche y obedece. Pero uno que quiere pelear y quiere discutir y quiere enojarse y molestarse, quién sabe qué, eso no es discípulo de Cristo. A lo mejor ni la persona es salva. Hay algo mal en esta situación, hermano. Amén. Entonces, dice la Biblia así también: la fe, si no tiene obras, si no tiene fruto, si no hay nada, hermano, es muerta en sí misma. La fe de uno es muerta. Dice el 18, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Después de la salvación hay obras. Amén. Hay obras de un discípulo. El discípulo sigue a Cristo. Cristo pasó por el lago de Genezaret, el lago de Galileo, y él dijo a los discípulos que él dijo: ven en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué dice? Y dejaron los redes al instante. Había fruto, había cambio. Ellos fueron salvos con Juan. Sabemos si fueron bautizados por Juan, pero cuando llegó el momento de seguir a Cristo, dejaron todo atrás, dejaron su negocio, dejaron todo para seguir a Cristo, hermano. Eran discípulos de Cristo. Ellos eran verdaderos discípulos de Cristo. ¿Me están escuchando? Recibiendo a Cristo como su único Señor y Salvador, va a haber cambio fuerte en su vida. Ni el trabajo será lo primordial, ni su familia, ni nada, ni su casa. Cristo será primordial en su vida. Cristo será primordial en su vida. Entonces, después de la salvación, va a haber resultados. Va a haber resultados. Va a haber evidencia que uno es discípulo, es salvo. Vamos a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, si uno es salvo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, niños, perdón, gracias. Bueno, yo digo, la Biblia dice que todas las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Hay fruto, hay evidencia que uno fue salvo. Todo es nuevo. Y se ve ¿cómo se llama? Se llama novedad, que todo es nuevo. Va a haber todo que es nuevo. Va a haber actitud diferente en aquella persona. Va a haber un amor que no tenía antes de leer la Biblia, de orar, de escuchar palabras de Dios, de venir a la iglesia. ¿Me está escuchando? Gente que tenemos que ir a visitar 20 veces y decir: ¿dónde estás? ¿Por qué no has venido? ¿Por qué estás en tu casa? Estoy cansado, estoy triste, quién sabe qué. Hermano, yo no quiero ser juez de salvación de uno, pero me parece bien raro. Me parece bien raro que aquella persona necesita que alguien venga con algo, una chispa para darle fuego. Vámonos. Nadie lo hizo para mí. Y todos los cristianos que yo he conocido de verdad, nadie lo hizo para ellos. ¿Me están escuchando, hermano? Yo he conocido cientos y cientos de cristianos
No solamente esta iglesia, hermano, he trabajado con 7 iglesias, 8 iglesias. Yo tengo 26 años en Cristo Jesús, hermano mío. Yo he visto gente que ama a Cristo, hermano mío. Y uno no tiene que andar detrás de ellos y rogándoles a que lleguen a la iglesia, hermano. Aman a Cristo Jesús, hermano, y la verdad. Y ellos llegan y quieren escuchar. Y aman al Señor. Y leen sus Biblias y oran, hermano. Y hay una gran diferencia en sus vidas. Y entonces, hermano mío, hay resultados cuando uno es salvo de verdad. Y un resultado, hermano, es que la Biblia dice que uno dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, la gente salva de verdad va a permanecer en la palabra de Dios, va a leer, va a orar, va a escuchar, va a haber fruto. Va a haber fruto en su vida. Vamos a Santiago 1:22. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Dice la Biblia, pero sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente que oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Me están escuchando? Va a haber fruto en nuestras vidas si somos salvos de verdad. Y la verdad es que la Biblia dice que no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, pero hacedores de la palabra de Dios. Un discípulo de Cristo será un hacedor de la palabra de Dios. Será un hacedor de la palabra de Dios. No solamente un oidor, pero hacedor. Tenemos a veces en las iglesias de Jesucristo muchos oidores, pero pocos hacedores. Me está escuchando gente que llega domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo, dice amén, amén, qué bendición, qué bueno, sale y nada cambia. Salen iguales como entraron. Y otra vez, yo no quiero ser un juez de la salvación de uno, pero dice mi Biblia, dice la palabra de Dios, hermano mío, que va a haber fruto. Que va a haber fruto, que va a haber evidencia que uno es salvo, que uno quiere ser discípulo de Cristo. Va a haber evidencia, hermano. Que la persona no será solamente oidor, pero hacedor de la palabra de Dios. Vamos a Lucas 11:28. Lucas 11:28. Lucas 11:28. Dice la Biblia, y él dijo, Cristo, y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la que y la guardan. ¿Escucharon bien? Cristo dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y usted dice, bueno, ¿cuál es el sentido aquí? Una mujer dice el 27, mientras él decía estas cosas, Cristo estaba predicando, enseñando. Una mujer dice, de entre la multitud levantó la voz y le dijo, perdóname hermano, pero para mí eso es diabólico. Es el diablo. Escuche bien, la mujer dijo, bienaventurado o bendecido el vientre que te trajo y los senos que mamaste. La mujer está dando la honra y la gloria a María en lugar de darle la honra y la gloria al Señor. Amén. Por la predicación. Y Cristo la corrigió y él dijo, antes que todo esto de María, gracias a Dios por ello, pero antes, bienaventurados, bendecidos los que oyen la palabra de Dios y la guarden. Entonces Cristo está diciendo, más importante de esto es una persona que escucha la palabra de Dios y que guarda la palabra de Dios. Así será un discípulo de Cristo, hermano mío. Llegará y escuchará la palabra de Dios y la guardará en su corazón. La guardará y la hará. Amén. La guardará en su corazón y la hará. La palabra de Dios. Entonces, un discípulo de verdad de Cristo será un hacedor de la palabra de Dios, no solamente un oidor.
¿Me está escuchando? Yo no sé para usted, yo no conozco su mente y su corazón. Pero yo le digo, hermano, cuando yo he escuchado palabra de Dios, la mayoría, 99% de las veces, cuando yo escucho palabra de Dios y he escuchado palabra de Dios y el Señor me habla, me doblo la rodilla, yo hago lo que Él me dijo. A lo mejor a través de mis años de ser cristiano, Él me ha dicho algo y unas veces yo peleaba con el Señor. No. Yo aprendí hace muchos años, es mucho más mejor doblar la rodilla y decirle, Señor, ¿sabe qué? Lo hago. ¿Por qué? El Señor está haciéndolo para nuestro mejor, no para nuestro peor. Amén. El discípulo de Cristo no va a pelear con Cristo. No va a discutir con Cristo. No va a pelear con la palabra de Dios. El pastor dijo, hablando de esta porción de la escritura, él dice, escúchame bien, hermano, es algo fuerte, pero escuche bien. Usted dice, pastor, pero está duro. Ajá. ¿Se acuerdan de los que siguieron a Cristo, que supuestamente eran discípulos y dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Ajá. Tomaron malas decisiones y se fueron para atrás. No vayamos para atrás. Amén. Seguimos adelante. El pastor dijo, hombre o mujer, no importa cuán activos sea en la iglesia, si no le interesa el estudio de la palabra de Dios o lo que Dios dice, observa, es un santo peligroso, es una persona peligrosa en la iglesia. ¿Me está escuchando? Hombre o mujer, no importa cuán activo es en la iglesia, si no le interesa el estudio de la palabra de Dios o conocer palabra de Dios o lo que Dios dice, cuidado. Esta persona es una persona peligrosa. Porque, hermano mío, una persona que no es un discípulo de Cristo, una persona que es falsa, o una persona que se dice cristiano, que no lea la Biblia, que no ore, es una persona peligrosa. El diablo puede usar a aquella persona para dividir la iglesia, para causar problemas en la iglesia, amén, para lavar los cocos de algunos que son nuevos. El diablo es muy astuto, hermano. Y cuando uno no ora, no lea su Biblia, no está con Dios, no está leyendo la palabra de Dios, no está en las predicaciones, usted no sabe cómo el diablo puede usar a aquella persona. Hay que tener muchísimo cuidado. Amén. Con aquellas personas. Entonces hay gente que se dice cristiano, pero andan mal. Y nosotros debemos tener cuidado con aquellas personas. Vamos a 1 de Corintios. Estamos hablando de ser un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo va a escuchar palabra de Dios. Va a querer ser cambiado, moldeado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo de Cristo no va a pelear con Dios. Un discípulo de Cristo va a escuchar y no ser solamente un oidor, pero un hacedor de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, hermano, en 1 Corintios 5, perdón, yo pasé unas páginas, 1 Corintios 5, 9, yo sé que aquí suena también bien fuerte, hermano, pero mira lo que Pablo dijo a la iglesia de Corinto. Dice él, os he escrito por carta que no os juntéis con ¿quién? Con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Está hablando de matarse, en suicidarse. ¿Cómo salir de este mundo o del mundo? O sea, si usted anda con gente así, usted anda con el mundo y necesita separarse del mundo. Yo les dije hace mucho tiempo, yo no tengo amigos aquí ni en otro lugar que no son salvos. Yo no ando con el mundo. Yo decidí hace muchísimos años que yo no voy a andar con el mundo. Tengo conocidos, conozco gente,
Por ejemplo, una persona en la tienda, hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios lo bendiga. Algo así. Le invito a la iglesia. ¿Los conozco? ¿Voy a su casa? No. ¿Somos amigos? No. ¿Él viene a mi casa? No. ¿Tenemos o vamos a viajes juntos? No. No, hermano, ninguna forma. Él necesita recibir a Cristo. Me aparto de él o de ella. Dice la Biblia, más bien os escribí. Pablo escribió a la iglesia. Escuchen bien, hermanos. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose qué. Llamándose qué. Hermano. Fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aún comáis. Dice la Biblia que debemos reprender a aquellas personas, ¿verdad? ¿Sabe la disciplina en la Biblia que nos dio Jesucristo en Mateo? 1-1. Si no quiere escuchar con 2 o 3 testigos, y si no quiere escuchar delante de la iglesia, ¿para qué? Bueno, si la persona no quiere escuchar, la iglesia tiene que votar a aquella persona de la iglesia. ¿Puede venir la persona de la iglesia? Sí, como no, pero no es miembro de la iglesia. No va a hacer nada en la iglesia. Y entonces dice la Biblia que, yo sé que suena feo, hermano, y suena duro, pero dice la Biblia que ni debemos comer con aquella persona. Ni debemos comer con aquella persona que está haciendo mal, que está chueco o chueca. ¿Me está escuchando? Debemos orar por ellos. Podemos hablar con ellos. No dice la Biblia que no podemos orar por ellos o no podemos hablar con ellos, pero para animarlos a hacer lo correcto. Hermano, te extrañamos. Hay que hacerlo bien. Hay que arrepentirse de este pecado. Hay que hacer las cosas bien. Hay que arreglar cuentas con Dios. Hay que arreglar cuentas con el Señor. Hay que pedir perdón. Y dice la Biblia que debemos, cuando es posible, restaurar a aquella persona a la iglesia. No solamente es votarlos, dicen votar ustedes, no solamente es votarlos y decir bye bye, hasta luego, pero nosotros debemos querer, cuando es posible, restaurarlos en el Señor. Amén. Pero la Biblia es bien clara, bien directa. El discípulo de Cristo, hermano mío, no va a andar con el mundo. Y usted dice, está inventando cosas. Aquí dice, hermano, salir del mundo. Pablo dijo claro y directo, hermano, y es palabra de Dios, que no os juntéis con fornicarios. Nosotros no debemos andar juntándonos con gente que ni es salva. No debemos andar juntándonos con hermanos que anden chuecos. Así dice la Biblia, hermano. El discípulo de Cristo, hermano mío, no va a jactarse y decir, mira, yo soy el discípulo de Cristo y soy mejor que ellos y soy un super cristiano y que esto y aquello. No, simplemente voy a obedecer lo que me dice la palabra de Dios. Él sabe mejor que yo. A lo mejor si me junto con ellos, me van a llevar. Amén. A lo mejor me junto con ellos, no sé, su pecado me va a tocar también. Voy a participar de una manera en su pecado. A lo mejor voy a dejar la iglesia, a lo mejor voy a dejar de orar, voy a dejar de leer, no sé, hermano. Pero el Señor sabe más que nosotros. Sabe mejor que nosotros, hermano mío. Amén. Y a veces yo he entrado a iglesias donde alguien está en pecado y la verdad es que todos lo tratan como normal y la persona dice, bueno, estoy mal, pero me tratan igual. O sea, puedo trabajar en la iglesia, puedo enseñar, puedo dar peticiones, yo puedo, no sé, participar como normal. Ellos no ven que hay castigo, ellos no ven que no hay nada. Yo creo que también por eso el Señor nos dice que apartemos de ellos para que puedan ver, todo no está bien. Amén. Arréglese. Hable con Dios, pide perdón. Todo no está bien. Amén.
todo no está bien. No hay que odiarlos, no me malentiendan, hermano. No hay que odiarlos, no hay que otra vez sacarnos, pensar que somos superiores o algo así. No, hermano, de ninguna forma. Orar por ellos, amarlos, hablar bien, animarlos, reprenderlos. Pero no, hermano, no vamos a hacer lo que queremos, vamos a obedecer la palabra de Dios. Así es el discípulo de Cristo. Amén. Por eso había una pareja joven en Juárez. Yo no era el pastor de la iglesia, yo estaba trabajando con un pastor. La pareja me vino, me habló y dijo, pastor, necesito, o hermano Juan, todos me dijeron así en Juárez, necesitamos un consejo. Y yo le dije lo correcto, mira, tienes un pastor, hay que hablar con él. Dijeron, sí, vamos a hablar con él. Dije, si él dice que está bien, puedo darles consejo, porque yo no soy su pastor. Pidieron permiso, me vinieron a hablar. Y me dijeron, este es el asunto, nosotros planeamos casarnos en un mes o 2 meses. Pero a través de las predicaciones y las enseñanzas de parte del pastor y de parte de su servidor, yo estaba predicando también, dice, el Señor nos ha hablado y queremos hacer lo correcto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo dije, bueno, para no andar en pecado y en fornicación, sepárense. Sepárense. ¿A dónde? ¿Dónde puede? Ella puede ir a vivir con su mamá, usted puede ir a vivir con otra persona, pero sepárense para que no haya tentación, no van a tener un mal testimonio, porque cuando dos están juntos, todo el mundo sabe lo que están haciendo, ¿verdad? No somos tontos. Sepárense. ¿Es lo que es cierto? Me dijeron sí, lo vamos a hacer. Se separaron, se casaron, se juntaron y siguieron su camino. Y de lo que yo sé, todavía están en una iglesia, ya viviendo en El Paso, Texas. Pero gracias a Dios que alguien pidió consejo bíblico. ¿Qué debemos hacer? Queremos hacer lo correcto. Que nos cueste, está bien, no hay problema. Y nosotros, hermano mío, si vamos a ser discípulos de Cristo, debemos nosotros hacer lo bien, lo correcto, lo bíblico. Y no solamente lo que nosotros pensamos, pero lo que dice la Biblia. ¿Nos va a costar? Oh sí. ¿Será difícil? Amén. Pero tenemos que hacer lo correcto. Mateo Henry, un pastor de hace muchos años, dice así, hermano, ojalá que mi traducción es buena. Dice, se da a entender que hay muchos que se profesan ser discípulos de Cristo que no lo son, sino solo, él dice, en el espectáculo y en nombre. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? Amén. Ojalá que fue entendible. Él dice, se da a entender, hablando de esa porción de la Escritura, que hay muchos que se profesan ser discípulos de Cristo que no lo son, sino solo en el espectáculo. Bueno, la traducción dice así, yo digo show, ¿sí? Y en nombre. O sea, tal vez se visten como nosotros, tal vez hablen como nosotros, pero todo lo que hacen es para ser vistos, para que la gente le dice hermano. Usted dice, ¿hay gente así, pastor? Yo creo que sí. Hay gente falsa, que no son discípulos de Cristo, que ellos a veces se visten como nosotros, tratan de hablar como nosotros, pero si son discípulos de Cristo, ¿dónde están hoy? Siempre tenemos culto el jueves, siempre tenemos culto el domingo, invitamos, tocamos puertas, hablamos con ellos. ¿Dónde están? Ahora, si uno está enfermo, entendemos. Si uno está enfermo, si está en el hospital o está en la prisión, pues entendemos, puede venir. Pero si uno es discípulo de Cristo, va a querer escuchar palabra de Dios. Cristo dijo bien claro y directo, hermano, no podemos pelear con Cristo. Él dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Si quieres, si continúes, si vives, si sigues en mi palabra,
Él dice, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Verdaderamente. Vamos a regresar a Juan 8. Juan 8. Verdaderamente, mis discípulos, dice Jesucristo. Dice la Biblia otra vez, Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra verdaderamente aquí significa realmente, realmente, no falso, realmente, de verdad, de veras, ciertamente, seguramente o sin duda. ¿Escucho bien? Amén. Dice Cristo, y seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, discípulos de verdad. Discípulos de veras. Ciertamente significa seguramente o sin duda. A veces yo tengo dudas si uno es discípulo de Cristo. No sé si usted tiene dudas, pero a veces yo tengo dudas. A veces yo tengo dudas si uno es cristiano. A veces yo tengo dudas si uno es salvo. No veo fruto. No hay lo que uno debe ver. ¿Me están escuchando? A veces veo gente que es como en la parábola del buen sembrador. Algunos aguantan un tiempo y vienen, dice la Biblia, ¿cómo se llaman? Las cosas del mundo. Se me fue el nombre en español o la palabra en español. En inglés es the cares of the world. Vienen las cosas del mundo y la gente no aguanta. O viene la persecución, dice la Biblia, y se van. No, hermanos, hemos tenido gente así. Viene la persecución, vienen las cosas del mundo y luego la gente no aguanta. Un verdadero cristiano, verdadero discípulo de Cristo, quedará, seguirá, continuará y vivirá para Cristo Jesús. La palabra discípulos significa aquí principiante, estudiante o alumno. Entonces un verdadero discípulo de Cristo guardará su palabra. ¿Escuchó bien? Guardará su palabra y andará como Cristo. Vamos a 1 de Juan 2:3. 1 de Juan 2:3. 1 de Juan 2:3. Dice la Biblia, 1 de Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? Jesucristo. Porque el versículo 1 dice tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? Cristo. Si guardamos sus ¿qué? Si guardamos sus ¿qué? Mandamientos. Yo sé que la palabra de Dios es dura, pero la palabra de Dios es clara. Y dice la Biblia, en esto sabemos, uno estará 100% seguro que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Nuestro Señor y Salvador. Si guardamos sus mandamientos. Y Él dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cristo es la verdad. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, si guardamos su palabra. Dice el que dice que permanece en él, debe andar como él andó. Hermano, la palabra es para mí es bien clara. La palabra que vimos primero es si permanecieres, si quedamos, si continuamos, si vivimos, si seguimos en la palabra de Dios. Somos discípulos de Él y seremos discípulos de Él.
Y la Biblia dice el 6. Leen conmigo en voz alta, por favor. Dice, todos juntos en voz alta, dice, el que dice que permanece en él. Todos estamos, hermanos, por favor. 1 de Juan 2:6. Todos juntos en voz alta dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Usted dice, ¿cómo puedo ver que, o cómo puedo saber que una persona es discípulo de Cristo de verdad? La Biblia nos dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, si uno es salvo de verdad, va a andar como Cristo. Va a amar las cosas que Cristo ama. Va a hacer las cosas que Cristo hizo. Va a caminar como Cristo. Así dice la Biblia. ¿Somos perfectos? No vamos a fallar. Pero se puede ver, hermano mío, cuando uno está luchando y quiere, desea, anhela, hay una gran diferencia en una persona así y una persona que no le importa. Una persona que no le importa, la Biblia es bien clara y directa también. Dice la Biblia, en esto sabemos, en el 3, que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. 4, y él que dice, yo le conozco, yo soy hermano, yo soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Usted dice otra vez, pastor, qué duro decir que una persona no es salva, Dios es el único que sabe. Hermano, yo entiendo eso, pero la Biblia nos dice bien claro y después, si uno dice que conoce a Cristo, no guarda sus mandamientos, no guarda la palabra de Dios en su corazón y no vive para Cristo y no queda para Cristo y no continúa como Cristo y no sigue a Cristo, entonces es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad no está en él. Dice la Biblia para terminar, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La palabra andar y anduvo significa lo mismo. Significa la palabra entonces anduvo y andar significa, escucha aquí, voy a terminar, andar por todos lados, vivir, seguir como compañero, ir ocupado de o caminar. Entonces nosotros, si somos discípulos de Cristo, vamos a andar como Cristo. ¿Dónde? En todos lados. En la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, en el carro. Vamos a ser igual. No una persona aquí. Aleluya, tararara, aleluya, amén. Luego en la casa somos mundanos. O en el trabajo. O en la calle. No. Vamos a andar como Cristo. Vamos a andar haciendo lo mismo allá que hacemos aquí. ¿Se me está escuchando? Discípulo de Cristo aquí, discípulo de Cristo allá. No va a haber un cambio. Seremos verdaderos discípulos de Cristo si andamos como Él. Cristo fue Cristo cuando? Todo el tiempo. Amén. ¿Me está escuchando? Voy a terminar. Cristo fue Cristo cuando? Siempre. Hijo de Dios, Él es Dios cuando? Siempre. Amén. Él no cambia, no va a cambiar. Vamos a 1 de Pedro, rapidito y vamos a terminar. 1 de Pedro 2:21. Todos de pie, por favor. Todos de pie. Sé que andan cansados, han tenido un día largo. Vamos a estirarnos y terminar. 1 de Pedro 2:21.
Primera de Pedro 2:21. Ya estamos. Primera de Pedro 2:21 dice. Ya estamos. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Amén. Dejándonos, ¿qué? Ejemplo. Dejándonos ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo vivir? ¿Cómo caminar? ¿Cómo tener una vida en Dios? ¿Cómo vivir para Dios? ¿Cómo seguir a Dios? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus ¿qué? ¿Sus qué? Sus pisadas. Bueno, entonces para terminar en esta noche, somos discípulos de Cristo. Queremos ser discípulos de verdad de Cristo. Pues entonces tenemos que guardar su palabra y permanecer en Él y caminar con Él y andar como Él anduvo, hacer lo que Él dice, no solamente ser un oidor, pero un hacedor de la palabra de Dios. Estamos discípulos de Cristo en el año 2022, discípulos de verdad que van a tomar en serio su vida cristiana, no jugando, discípulos de verdad, gente que quiere ver otros salvos, bautizados, discipulados, vive para eso, ama eso, respira eso, come eso, sueña eso. Es lo que necesitamos. Vamos a orar. Señor.